Muchas gracias a los hermanos de la Conferencia de Ligonier por darnos la oportunidad de estar una vez más entre ustedes, esta vez hablando acerca de la historia de la Biblia en español. Quisiera comenzar compartiendo un texto de la palabra para luego orar brevemente y pedirle al Señor que bendiga la exposición histórica. No es una exposición bíblica en esta ocasión, la exposición histórica que vamos a estar haciendo en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por la tecnología que nos permite estar lejos y cerca a la vez. Y queremos suplicarte, Señor, que el método que estamos usando para transmitir el contenido de esta conferencia no sea un obstáculo para que ésta pueda ser de bendición a todos los que escuchen. Sé con nosotros, Padre bueno, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Actualmente podemos ir a una librería y no solamente encontrar varias versiones de la Biblia en nuestro propio idioma, sino también en varios formatos, letra grande, letra pequeña. Tenemos mucha variedad en el día de hoy para poder leer las Escrituras, aparte de que la tenemos en dispositivos electrónicos como iPhone, iPad o teléfonos inteligentes. Sin embargo, hubo un tiempo en que esto era un grave delito, porque los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, habían prohibido tajantemente la traducción de la Biblia al castellano. Alfonso de Castro, en su libro Tratado de las Herejías, escrito en el año 1534, dice lo siguiente: hay que alabar con toda justicia el edicto de los esclarecidos y católicos reyes de España, por el que prohibieron bajo severísimas penas que nadie tradujera los libros sagrados a la lengua vulgar, es decir, a la lengua del pueblo, al castellano que hablamos todos. Arriesgarse a traducir la Biblia o poseer la traducción de una Biblia en nuestro idioma era un delito que podía ser castigado con la muerte por la Santa Inquisición. De hecho, Isabel, la católica, había prometido en su juventud a Tomás de Torquemada, que fue uno de los inquisidores más duros que tuvo España, que si llegaba al trono, ella dedicaría su vida a extirpar la herejía para la honra de Dios y glorificación de la Iglesia Católica. Este trasfondo histórico nos da una idea del precio que tuvieron que pagar algunos de nuestros padres en la fe para que hoy nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Es un enorme privilegio el que el Señor nos ha dado a los creyentes de esta generación. Y lo que yo quiero hacer ahora en esta conferencia es darle un vistazo a esta historia de cómo nosotros tenemos hoy la Biblia en nuestro idioma, pero no como un mero ejercicio académico, sino esperando en el Señor que esto nos ayude a tener un mayor aprecio por el hecho de tener buenas versiones de las Escrituras en nuestro propio idioma, y sobre todo un amor más profundo por este libro, que no es otra cosa que la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Para hablar de las traducciones de la Biblia que hoy conocemos, debemos retroceder en el tiempo a mediados del siglo XV, cuando los turcos conquistaron la ciudad de Constantinopla, el último vestigio que quedaba del Imperio Romano antiguo, en el año 1453. Esta conquista produjo un éxodo masivo de muchos de sus pobladores que huyeron hacia Occidente, entre los cuales había un grupo de eruditos que llevaron consigo muchos manuscritos griegos, escritos en griego. Algunos de estos manuscritos tenían que ver con escritos de la antigüedad, pero otros manuscritos tenían que ver precisamente con los libros del Nuevo Testamento en su idioma original. Y esto produjo dos movimientos completamente opuestos entre sí. El estudio de los clásicos produjo un movimiento intelectual
que habría de desembocar en lo que hoy conocemos como el Renacimiento humanista, que básicamente comenzó en Italia, mientras que el estudio de los libros del Nuevo Testamento en la lengua original produjo un despertar religioso del cual habría de surgir la Reforma protestante. Así que, en una forma indirecta, la caída de Constantinopla produjo la Reforma por un lado y el Renacimiento por el otro. Concomitante con la caída de Constantinopla, 2 años más tarde, en el año 1455, Gutenberg publica el primer libro impreso con caracteres móviles, iniciando así la era de la imprenta. Y eso iba a permitir en Europa un acceso mucho más amplio a la literatura escrita. Y eso iba a jugar un papel sumamente importante en el avance de la Reforma. Unos años más tarde, en el 1516, Erasmo de Rotterdam publica su Nuevo Testamento en griego en la ciudad de Basilea, lo cual sirvió como un gran estímulo para el estudio del Nuevo Testamento en su idioma original. Ahora marquen esa fecha, 1516, es decir, un año antes de que Lutero clavara sus famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral del Castillo en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, dando inicio, sin saberlo, a la Reforma protestante. Es a partir de entonces que comienzan a aparecer las primeras traducciones al español, comenzando con la de Juan de Valdés. Este era un discípulo de Erasmo, que tuvo que huir de España alrededor del año 1529 porque fue denunciado a la Inquisición luego de haber publicado un libro titulado Diálogo de Doctrina Cristiana. Valdés huyó hacia Italia, encontrando refugio finalmente en la corte de Nápoles, donde tradujo Mateo, Lucas, los escritos de Pablo, exceptuando la carta a los Hebreos, que no sabemos exactamente quién la escribió, y los Salmos. Y es interesante notar que algunos comparan la pureza del lenguaje de Juan Valdés con el de Cervantes, el autor del famoso Quijote de la Mancha. Unos años más tarde, en el 1453, Francisco de Encinas, con apenas 20 años de edad, publica en la ciudad de Amberes su traducción del Nuevo Testamento completo, del cual existen muy pocas copias en el día de hoy, porque tan pronto salió de la imprenta, los libros fueron prohibidos y sacados de circulación. El propio emperador Carlos V, que era Carlos I de España, Carlos V del Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, nieto de Isabel la Católica, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, un individuo con mucho poder, a quien de hecho Francisco de Encinas le dedica su traducción del Nuevo Testamento. Él mismo se encargó de ordenar que recogiesen toda la edición y que se detuviera su circulación. Un año después de la muerte de Encinas, en el año 1553, 2 judíos publicaron una versión del Antiguo Testamento en español. Esta versión se conoce como la Biblia de Ferrara porque fue dedicada al duque de esa ciudad. Ahora, por supuesto, esta publicación se hizo fuera de España, en Italia, donde la Inquisición en España trabajaba con mano de acero y sin contemplaciones, dice un historiador, y no dejaba ni a judíos ni a protestantes más opción que la hoguera o el destierro. 3 años después apareció en Venecia otro Nuevo Testamento traducido por un personaje crucial en esta historia, Juan Pérez de Pineda. Y esta traducción fue considerada como la mejor de las versiones antiguas en castellano del Nuevo Testamento. Esta versión del Nuevo Testamento fue introducida en España de contrabando, promoviendo un incipiente movimiento reformador entre los españoles, siendo uno de sus principales contrabandistas un hombre llamado Julián Hernández, del que voy a hablar ahora un poco más extensamente. Este hombre iba a jugar
un papel extremadamente importante en la historia de la versión de la Biblia más usada por el pueblo hispanoparlante desde entonces, la famosa Reina Valera, versión Reina Valera, que es la que ahora vamos a considerar. Pero quería darles este esbozo histórico para que entiendan que antes de la Reina Valera ya habían algunas versiones en español, tanto del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, en el caso de la Biblia de Ferrara. Como hemos dicho ya, la Inquisición tenía puestos de revisión en todos los caminos en los que las personas se introducían en España para que la palabra de Dios no fuera introducida a escondidas en terreno español. Los reyes católicos habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos, en todos los pasos terrestres, con autoridad para revisar todo paquete y toda persona que entrara en el reino. En ese tiempo, Juan Pérez de Pineda vivía en Ginebra, donde Juan Calvino estaba siendo ampliamente usado por el Señor en el proceso de reforma de la iglesia en aquella ciudad que se había convertido en un refugio para muchos cristianos que habían huido de sus países para escapar de la Inquisición. Un día se presentó a la puerta de la casa de Juan Pérez un hombre de apariencia muy extraña. Era bajo de estatura y aparentemente jorobado. Más tarde, Juan Pérez diría de él que tenía el cuerpo tan macilento que parecía piel y huesos. Este hombre se llamaba Julián Hernández, pero era conocido como Julianillo porque era pequeño de estatura. Julianillo Hernández había viajado mucho por todo el continente y había trabajado en imprentas alemanas y en los Países Bajos, donde la reforma protestante tenía mucha fuerza. Y algunos suponen que fue precisamente en el contexto de su trabajo que Julianillo Hernández entra en contacto con el verdadero evangelio de Jesucristo y se convierte al Señor. Así que Julianillo le ofrece a Juan Pérez servirle de amanuense y corrector de pruebas de la Biblia en la que Juan Pérez estaba trabajando. Pero al plantearse el problema de cómo introducir las Biblias en España, Julianillo se ofrece a hacerlo él mismo de contrabando. Y para esto, muy ingenioso y creativo, consiguió unos barriles de vino que tenían doble piso debajo, colocando las Biblias en ese compartimiento secreto. Y tomando la vía de Flandes, se dirigió hacia España con tal sagacidad y sangre fría que pudo burlar todos los puestos de vigilancias de la Inquisición. Así llegó a Sevilla y depositó los Nuevos Testamentos de Juan Pérez de Pineda en la casa de Juan Ponce de León para que éste se encargara de distribuirlos. Pero lamentablemente Juan Ponce fue descubierto, fue llevado a la higuera por la Inquisición el 24 de septiembre del año 1559. Pero esto no frena a Julianillo, que continúa introduciendo los Nuevos Testamentos mientras vende telas para ocultar su verdadera identidad y su verdadero trabajo. Al poco tiempo esto comienza a crear inquietud en el clero católico romano, que no se explica cómo era posible que aparecieran tantas Biblias, tantos Nuevos Testamentos en España con una vigilancia como la que ellos habían creado, habían producido en todo el terreno español. De hecho, algunos llegaron a pensar que tenía que ser una obra diabólica a través de la cual los Nuevos Testamentos desaparecían antes de entrar en España y aparecían de nuevo cuando ya Julianillo estaba, o el contrabandista, que ellos no sabían quién era, en terreno español. Pero finalmente Julianillo Hernández fue traicionado por un herrero que le mostró a un sacerdote el Nuevo Testamento que éste le había obsequiado. Así que fue apresado y conducido a las cárceles del Santo Oficio en Sevilla, donde la Inquisición fue practicada con más dureza casi que en todo terreno español. En ningún momento Julianillo ocultó su fe.
ni tampoco el hecho de que había sido él quien había introducido estos libros en España. Y a pesar de que lo torturaron sistemáticamente, nunca reveló ninguno de los nombres de los evangélicos españoles. De hecho, dice la historia que con los miembros dislocados, él animaba a otros presos, cantando canciones en contra de los frailes y al mismo tiempo arengando a sus hermanos a que se mantuvieran fieles al Señor en medio del sufrimiento. Lo mantuvieron en la cárcel de la Inquisición por 3 años y finalmente fue sentenciado a la muerte. Y cuentan los historiadores que cuando fue llevado a la hoguera, él mismo ponía algunos pedazos de leña encima de su cabeza. Julianillo es importante en esta historia porque uno de los depósitos que él usaba para ocultar su preciosa mercancía de Biblias en español era un convento de frailes jerónimos ubicado cerca de Sevilla, llamado el convento de San Isidoro en Santiponce, donde vivían en comunidad unos 40 monjes. En la época de la que estamos hablando, en este convento se encontraba García Arias, quien era el tutelar del convento, quien era el prior de la institución y a quien muchos llamaban el maestro blanco porque era albino. Este dirigía a los frailes en el estudio de las Escrituras y muchos de ellos fueron guiados a Cristo y fueron llevados a abrazar la reforma por medio de su predicación. Cuando Julianillo fue apresado, los monjes que habían abrazado el evangelio sabían que ya la Inquisición estaba detrás de ellos, que les quedaba poco tiempo y ellos deciden escapar del convento de San Isidoro. Y es así como en el año 1557, 12 monjes decidieron abandonar el convento y huir de la Inquisición. Entre estos monjes estaba Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y otro reformador español que lamentablemente hoy día no se conoce tanto, Antonio del Corro, pero fue uno de los personajes más importantes en la historia de la reforma pequeña que hubo en España en esa época. ¿Quién fue Casiodoro de Reina? Casiodoro nació probablemente en Sevilla o en sus alrededores en el año 1520. Se unió al convento de San Isidoro siendo un joven de apenas unos 10 años de edad. Eso era muy común en esa época. No sabemos con exactitud cómo fue su conversión, pero sí sabemos que comenzó a estudiar las Escrituras desde muy joven. Antes de huir del convento en el año 1557, estos 12 frailes habían acordado que se iban a encontrar en Ginebra al año siguiente, como de hecho hicieron. Pero por algunos inconvenientes, Casiodoro decide trasladarse a Frankfurt en el año 1558, no sin antes comenzar su traducción del Antiguo Testamento al español. La idea de Casiodoro era traducir el Antiguo Testamento para unirlo con el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda y así tener toda la Biblia en español. En el año 1559, estando ya Isabel I en el trono de Inglaterra, Casiodoro se dirige a Londres con otros 3 fugitivos del monasterio, entre los cuales estaba Cipriano de Valera. Allí se encuentra con un grupo de españoles que habían buscado refugio en Inglaterra y nombran a Casiodoro como su pastor. En esa misma época comienza a hacer gestiones para publicar su versión de la Biblia, el Antiguo Testamento, en lengua castellana, por lo cual escribe una carta a su amigo Antonio del Corro, recuerdan, ex monje en San Isidoro, indagando sobre las posibilidades de publicar esta Biblia en el continente, aunque obviamente no en territorio español. Este le responde que se dirija a Francia, llevando consigo a Cipriano de Valera como corrector, ya que tenía un impresor, que se había ofrecido para llevar a cabo el trabajo. Lamentablemente esa carta nunca llegó a la mano de Casiodoro, porque el embajador español en Inglaterra le había escrito al rey Felipe II de España, hijo de Carlos V, informándole de los planes de Casiodoro de publicar la Biblia en español, en castellano.
Este le pidió que buscara la manera de hacerle salir de suelo inglés para así poder echarle mano. No obstante, el mismo Casiodoro decide abandonar a Inglaterra porque entre los católicos españoles habían levantado algunas acusaciones infundadas contra él. Así que él se dirige a Amberes, la capital de Ámsterdam. Allí fue protegido por un grupo de creyentes y más tarde se reúne con su esposa. Casiodoro se había casado en ese ínterin, la cual tuvo que escapar de Inglaterra disfrazada de marinero para no ser descubierta. Pero tampoco pudo permanecer en Amberes por mucho tiempo, ya que Felipe II de España le había puesto precio a su cabeza. Así que en el año 1564 sale hacia Francia a casa de Antonio del Corro, pero Enrique II de Francia ordena la expulsión de todos los pastores de suelo francés, de manera que Casiodoro de nuevo sale al exilio. No olviden, está traduciendo la Biblia con todos sus manuscritos a cuesta y se va al castillo de Montargis al sur de París. Luego se dirige de nuevo a Frankfurt, donde finalmente establece un negocio de tejidos para poder mantener a su familia mientras continúa con su trabajo de traducción. Y hermanos, yo les digo todos estos datos para que tengan una idea de lo que costó que hoy podamos tener este libro en nuestras manos. Finalmente, después de 12 años de trabajo, huyendo por casi toda Europa, Casiodoro termina su versión de la Biblia del Antiguo Testamento en español. Su amigo Juan Pérez de Pineda ya había muerto, pero había dejado fondos suficientes para la publicación de su Nuevo Testamento. Recuerden que la idea era unir el Antiguo Testamento de Casiodoro con el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Sin embargo, Casiodoro no pudo usar el Nuevo Testamento de Juan Pérez porque los ejemplares que estaban siendo impresos en París fueron confiscados todos y destruidos. Así que esto lo obliga a comenzar su propia traducción de todo el Nuevo Testamento, trabajo que fue concluido en agosto del año 1569. De inmediato se preparan 4 grandes tóneles de ejemplares de la Biblia en castellano que iban a ser introducidos en España a través de Flandes. Esta versión es conocida como la Biblia del Oso, porque tenía en su portada, después del título, y voy a leer aquí lo que dice un historiador, una estampa que representa el tronco de un árbol hendido por medio de un mazo suspenso de una rama, y en la hendidura hay un enjambre de abejas cuya miel está lamiendo un oso puesto de pie, y hay un libro abierto que está casi al pie del tronco donde se lee: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Su primera tirada fue de 2.600 ejemplares, muchos de los cuales fueron quemados por la Inquisición. Un dato interesante es el hecho de que unas 300 copias fueron enviadas al continente americano, pero fueron quemadas precisamente en nuestro país. En la Hispaniola, en la ciudad de Santo Domingo, se quemaron 300 ejemplares de la versión de Casiodoro de Reina, la original, para que la palabra de Dios no fuera introducido en la América hispana. Pero la historia no concluye allí. Cipriano de Valera, quien había pasado un tiempo en Ginebra, luego en Inglaterra, estudiando en Oxford, en Cambridge, se convierte en un gran traductor. De hecho, entre sus obras más conocidas, aparte de la revisión de la versión en español de Casiodoro de Reina, está la traducción de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Y una cosa interesante que debemos notar es que la traducción al español de Cipriano de Valera se considera tan buena como el francés de Calvino
en el original de la institución de la religión cristiana, que fue probablemente, ya sigue siendo, el libro más importante de la historia de la Reforma. Luego de 20 años de revisión, en el año 1602 sale la primera versión Reina Valera, es decir, la traducción de Casiodoro de Reina más la revisión de Cipriano de Valera. Fue traducida y publicada en Ámsterdam con un total de 458 cambios que él le hizo a la versión de Reina. Se conoce como la Biblia del Cántaro debido al grabado que presenta en su primera página, en el que aparecen dos hombres, uno de los cuales está regando un árbol con un cántaro. La obra Reina Valera, la obra de Reina y Valera, perdón, es considerada como una joya de la lengua castellana. No en balde, nuestra versión más conocida en español fue traducida en lo que se conoce como el Siglo de Oro español. De esa versión original de 1602 se han hecho subsecuentes revisiones, incluyendo la versión de la Biblia más popular en el pueblo cristiano hispanoparlante, que es la Reina Valera del 1960, que es todavía, yo creo, la versión que usan la mayoría de las iglesias en el día de hoy. Esta versión de la Biblia que hoy conocemos como Reina Valera es considerada como una de las mejores versiones que existen en lengua castellana. El escritor Manuel Pérez del Busto le dedica a la Reina Valera este poema. Oh singular Casiodoro, que de un modo inteligente nos has llevado a la fuente que emana palabra de oro. Todo su inmenso tesoro, tan divino y tan humano, recogió tu noble mano con tal especial intento que lograste un monumento con la Biblia en castellano. Ahora, la Biblia no se queda anclada en la versión Reina Valera. Los idiomas vivos son dinámicos, van cambiando con el tiempo. Si hoy leemos el Quijote de la Mancha tal como lo escribió Cervantes, probablemente no vamos a entender mucho. Y yo he tenido la oportunidad de ver la versión original de la Reina Valera, la de 1569, y ciertamente es un español muy difícil de captar para el lector moderno. Aparte de los nuevos manuscritos de las escrituras que se han descubierto a partir del siglo XIX. Es por eso que se requiere que las traducciones del texto bíblico sean revisadas y actualizadas con el tiempo. En los últimos 150 años, la versión Reina Valera ha sido sometida a varias revisiones, varias. Las más conocidas son la Reina Valera del 1865, la del 1909, obviamente la de 1960, la de 1995 y la Reina Valera actualizada del 2015. También debemos mencionar que la Iglesia Católica ha producido una serie de versiones de la Biblia en español. No todas son buenas versiones, otras son mejores, pero por lo menos entre las más conocidas tenemos la Torres Amat. Fue traducida al castellano desde la Vulgata latina, o sea que no es una versión directa del hebreo y el griego, y fue publicada en 1825. La Nácar Colunga, que es la primera traducción católica de los originales hebreos, arameo y griego, publicada en 1944. La Bober Cantera, publicada en 1947, la Biblia de
de Jerusalén, publicada en 1967, y la Biblia latinoamericana, publicada en Chile en 1972. Yo no estoy endosando todas estas versiones, estoy simplemente diciendo son versiones católicas que se han producido en el mundo hispano. Aparte de la Reina Valera del 60, volviendo al mundo protestante, entre las traducciones de equivalencia formal hay dos formas de traducir la Biblia: equivalencia dinámica, equivalencia formal. La equivalencia dinámica es una traducción donde se trata de plasmar la idea del texto. La equivalencia formal trata de ser lo más literal posible. La Reina Valera es traducción formal, equivalencia formal. Y entre estas versiones donde se traduce lo más literal que se puede, debemos mencionar ahora, para terminar, la Biblia de las Américas. Esta versión fue publicada por The Lockman Foundation en 1986. Un comité editorial de estudiosos de Hispanoamérica, España y Estados Unidos observó dos principios básicos en la traducción de la Biblia de las Américas. Primero, en la medida de lo posible, ceñirse a los idiomas originales de las Sagradas Escrituras. Dos, observar las reglas de la gramática moderna, considerando las variaciones continentales contemporáneas, usando un estilo ágil, ameno y manteniendo su gran belleza literaria. En el año 2005 se publicó la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA, la cual utiliza los mismos principios de la traducción que la Biblia de las Américas, pero con un español moderno, contemporáneo, como el que se habla en América Latina. Y debo decir que ambas versiones han sido reconocidas por su fidelidad en la traducción, así como por la claridad de su lenguaje. En conclusión, mis hermanos, debemos darle muchas gracias al Señor por los hombres que Él ha usado a través de la historia para que hoy podamos tener el tesoro incomparable de contar con la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Dios está de acuerdo con las traducciones de la Biblia. Y eso lo sabemos por el hecho de que tanto Jesús como los apóstoles en el tiempo del Nuevo Testamento usaron una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, la que se conoce como la versión de la Septuaginta. Así que Dios está de acuerdo con la traducción de la Biblia. Es Dios el que ha estado detrás de este movimiento de traducción para que su pueblo en todas las épocas y en todo lugar pueda recibir el beneficio de tener en sus manos su bendita palabra, que es más preciosa que el oro y que es más dulce que la miel. Este es el instrumento que Dios usa para producir nueva vida en los pecadores, y es el mismo instrumento que Dios usa para hacer crecer esta nueva vida. Es por eso que en 1 de Pedro capítulo 2 nos exhorta el apóstol de esta manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todas las madres saben que los niños nacen con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Bueno, lo que Pedro está diciendo ahí, no importa cuántos años tú tengas en la fe, 10 años, 5 años, 50 años, desea como niño recién nacido esa leche espiritual no adulterada. Sácale beneficio a esta historia. Historia de sangre, historia de persecución, para que hoy nosotros podamos leer la bendita palabra de Dios
en nuestra propia idioma. Que el Señor bendiga este tiempo de conferencia, que el Señor bendiga esta exposición para llevarnos a apreciar el tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos.